Bien, vamos a empezar esta última charla del retiro, que corresponde al koan número 22 de la colección que yo preparé. Me convertiré en él. Pero antes de empezar, vamos a hacer, como hemos hecho habitualmente, un turno de preguntas libres para el que lo desee. Y ahora miro a este lado, que nunca pregunta. Seguís en silencio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una. A ver si he entendido bien lo que nos has dicho ayer, Pedro. Cuando nacimos somos divinos. Vamos hacia la divinidad, pero aparentemente, como piensa Rousseau, la sociedad nos pervierte y nos pone etiquetas encima y nos obliga a hacer cosas que no queremos. Entonces, y nos pasamos la vida pues intentando despojarnos de todo lo que tenemos encima desde el nacimiento para volver a ser pues casi nacidos cuando morimos, si yo entiendo bien. Sí, Dogen y Eckhart nos llaman no nacidos, no casi nacidos, sino no nacidos. No es la sociedad la que nos pone todas esas trabas, nosotros seres inmaculados desde el principio, sino es nuestra propia historia humana, nuestra propia historia como especie. Ha dado lugar a una evolución de nuestra conciencia, que es lo que ya conocemos como conciencia egoica racional, que ha necesitado en su proceso de crecimiento identificarse con un yo individual. Y esa identificación con un yo individual, que fue la que dio lugar a la generación de los homínidos, es un estadio de un proceso. Y también, debido a que conlleva una soberbia en sí misma, esa identificación, el olvido de nuestro origen, el olvido de quién somos de origen. Y ahora tenemos que recordarlo. Por eso la expresión que es más adecuada es decir, estamos dormidos y hemos de despertar. O sea, no es que hemos de recuperar una nueva naturaleza porque somos una naturaleza intrínsecamente pecadora. Y por lo tanto tenemos que recibir el soplo de la gracia que nos inunde de una luz que no tenemos, sino que somos la luz desde el origen y lo que tenemos es que despertar a ello. Toda nuestra tarea es volver a ser quien realmente éramos. En cuanto le ponemos nombres, sobre todo si son nombres vinculados con creencias y con dinámicas filosóficas, soy Dios, soy lo eterno, tengo eternidad, prevalezco después de la muerte, todo eso son elementos que pueden confundirnos porque estamos hablando de experiencia, no de circunloquios mentales. Cuando al Buda le vinieron los sabios del Vedanta, que estaban todo el santo día peleándose sobre el karma, el no karma, la existencia, la prevalencia del alma individual después de la muerte, el tema de si el universo era finito, infinito, etc., vinieron casi exigiéndole que se definiera con eso. Tú eres el gran maestro que se oye por todas partes, miles de personas te siguen. Defínenos de una maldita vez si
vamos a mantenernos como seres individuales después de la muerte, si el alma y el cuerpo son dos cosas separadas, si el universo es infinito o no es infinito, o sea, toda la metafísica del Vedanta. Le pedían una definición clara, descriptiva de la realidad, que sentara de una vez por todas el marco teórico en el cual tenemos que situarnos. Un poco lo que la Iglesia hizo en el tiempo de Galileo. El Buda no quiso definirse, no aceptó definición, y eso en los términos del budismo se llaman los famosos 10 indeterminados. O sea, no se definió en esos términos. No estoy aquí para hacer una definición descriptiva, dogmática de la realidad. Estoy para hacer un movimiento proscriptivo de transformación de la persona. Por lo tanto, nuestro planteamiento, más que hacer una discusión metafísica de qué significa eso de ser el ser que era cuando no era al principio de los tiempos, y si Dios y yo somos una identidad o no lo somos, es más vivir nuestra vida en la búsqueda de la experiencia que ha de transformarnos y convertirnos y romper las fronteras que nos separan de otros seres humanos, en primer lugar. Las fronteras dentro de nosotros mismos también, porque nosotros generamos fronteras, creamos personajes. Cuando decimos al final de la noche, los seres vivientes son innumerables, es mi deseo salvarlos a todos, hay dos vertientes. Una, los seres vivientes que habitan en mí, todos los personajillos que yo me monto a lo largo de mi vida, son innumerables. Todos ellos tienen que ser salvados. Y otra, los seres vivientes que habitan el universo son innumerables. Es mi deseo quedarme a que con ellos salvar, porque no puedo hacer otra cosa, porque no son separados a mí. Y esa es la conciencia que quiero. De momento eso es lo que puedo decir a tu pregunta. ¿Algo más? Gracias. Tú mencionabas, digamos, a lo largo de los días, ¿no? Has estado mencionando la posición que en general, bueno, el judaísmo y luego también el cristianismo y las religiones del libro han tenido en relación con las mujeres, ¿no? Que ha sido tradicionalmente una posición de subordinación. En el caso del Zen, digamos, no sé, yo desconozco, pero no sé. Lo que uno escucha también es que generalmente han sido los hombres los que han marcado, digamos, la línea. Entonces, no sé, quería un poco saber cómo se plantea ese tema. Hay que decirte, Luis, aquello de qué bueno que me haces esa pregunta. Sí, es un tema que a mí me toca mucho la fibra interiormente. De hecho, en su momento tocaré el capítulo de María Magdalena dentro del libro que yo he escrito, y precisamente trataré ese tema. Ha sido blandito a la hora de decir que dejan un poquito de lado. En los primeros tiempos fueron absolutamente misóginos y lo han seguido siendo hasta ahora. Las posiciones eclesiales de todas las iglesias. Es conocido el tema, esta mañana le citaba a alguien el caso de Tenzin Palmo, que es una monja tibetana, del budismo tibetano, que era una inglesa que se fue al Tíbet y que estuvo 12 años meditando en una cueva, y luego ha vuelto y actualmente vive en Asís, en Italia. Pues en uno de los últimos concilios de budistas, Tenzin Palmo le sacó los colores al Dalai Lama por el tema del feminismo. Porque efectivamente la igualdad, todos los seres somos iguales, no hay diferencias, pero los jerarcas del budismo seguís haciendo una separación misógina que corresponde a la cultura de las sociedades orientales también en respecto a la mujer. O sea que el problema está ahí. Y el problema está ahí hasta tal punto que en la sucesión del budismo que reconocen las líneas del Zen, en la sucesión de patriarcas,
no hay una sola mujer. De hecho, las mujeres han tenido vedado su entrada en los monasterios de Zen hasta muy tarde. Y una de las grandes, dijéramos, luces que se le atribuyen a Yamada Rossi, que fue el maestro carismático de una de las escuelas de Zen que han venido a Occidente, es la aceptación de mujeres como maestras, mujeres no budistas también, ¿no? Es cierto que el budismo coreano ha sido más libre, más abierto en ese aspecto, pero el problema sigue estando ahí. Uno revisa los llamados casos de Zen en los koans, que son las grandes colecciones. Hay 700, 800 koans que son expresiones de la realidad, y se encuentran muy poquitos donde se hable de la relación hombre-mujer. Y hay solamente uno que por el carácter chocante, a mí yo quería referirme ahora. Una vez iban un monje mayor y un monje joven caminando hacia su monasterio, y llegan a un río que estaba caudaloso, tenían que cruzarle. Y cuando llegan a un río que llega caudaloso, ven en la orilla a una mujer una mujer bella, de las que están en los arrabales en la noche. Y cuando se acercan los dos monjes, le pide, por favor, ¿podéis ayudarme a cruzar el río? Los monjes en aquel tiempo, por supuesto, no tenían permitido tocar a la mujer, porque era signo de pecado. Entonces el monje mayor dice, por supuesto. Dice, pero me tendría que montar encima de usted para cruzar el río porque me temo caer. No se preocupe, móntese usted encima de mí. Se monta encima y le cruzó el río. Claro, el monje joven absolutamente escandalizado. Dice, pero Dios, menudo pecado, no sé qué, ha tocado a una mujer pecadora, etcétera, tal. Y va, cuando deja a la mujer, se despiden, hacen el gasto y siguen para adelante. Y van silenciosos, pero el otro, el monje joven, va farfullando dentro y revolviéndose y tal. ¿El monje joven cómo cruzó el río? ¿Eh? ¿El monje joven cómo cruzó el río? Solo. Al final, cuando van a llegar al monasterio, ya no puede más. Le dice, venerable padre, parece mentira que haya faltado usted tanto a la norma más sagrada de nuestra orden, tal y cual. Y el padre le mira sonriendo y le dice, me parece que yo he dejado a la mujer ahí en el río, pero yo creo que tú la llevas encima todavía. Bueno, eso es en relación con el tema de la mujer, pero hay bastante más. Ya lo trataremos en otro momento. ¿Alguna cosa más? Sí, yo quería hacer una pregunta. Ayer hablabas sobre la bienaventuranza, una de ellas, la de los pobres. En un principio decías que no se trataba de los pobres de espíritu, a lo que se refería, ¿no? Sino a los pobres en sentido estricto. Luego sí, exacto. Pero luego sí volviste a hablar sobre los pobres de espíritu. No me quedó bien claro ese tema. Hay dos bienaventuranzas, una que hablan de los pobres estrictamente y otra de los pobres de espíritu. Cuando se trata de las bienaventuranzas se había citado que había dos versiones, la versión de Lucas y la versión de Mateo. Lucas habla de 4 bienaventuranzas y cuando cita bienaventurados los pobres dice bienaventurados los pobres, punto. Mateo, cuando habla de sus 7 bienaventuranzas, habla de bienaventurados los pobres de espíritu. Y Tomás, cuando trata las bienaventuranzas, habla de 4 bienaventuranzas. Los que tienen hambre, los que tienen sed, los perseguidos y los pobres. Pero luego hay otro dicho de Tomás que dice bienaventurados los solitarios, etc. Y ese dicho de esa quinta, entre comillas, bienaventuranza, yo dije a lo largo de mi charla que yo entendía que había sido una elaboración posterior.
para justificar un poco la búsqueda de la pureza de los movimientos cristianos iniciales ante el deterioro sedentario de la práctica comunitaria, ¿no? O sea que efectivamente yo sigo quedándome con que si atribuimos o intentamos entender lo que Jesús quiso decir en su momento, él hablaba de los pobres porque eran los que tenía delante, los que estaba mirando, los que estaban privados. Y no solamente los pobres, hablaba de los toshoi, que eran los más marginados, los pobres de los pobres. O sea, eso está ahí. Otra cosa diferente es el tema de la búsqueda de los contemplativos. Entonces, Eckhart, recogiendo la versión de Mateo, habla en su sermón de los pobres de espíritu, pero refiriéndose a aquellos que se hacen pobres en el espíritu, que es es el camino espiritual que yo estimulaba que debiéramos seguir todos. Entonces, ese camino de los pobres de espíritu es el camino de instauración del reino en nuestro corazón. Entonces, es diferente de la proclamación de Jesús, tal como yo la entiendo, es que trayendo el reino, haciendo que se construya nuestro camino, necesita de esa pobreza espiritual. Pero él cita que la consecuencia social de que nosotros hagamos ese camino de vaciamiento espiritual es la generación de una estructura social donde los pobres reales sean aventurados. Entonces, cuando él se refiere a la multitud, está hablando de los pobres, de los sedientos, de los hambrientos reales. Y luego, cuando se refiere a sus discípulos, está hablando de que van a ser maldecidos y perseguidos y pues han de ser bienaventurados. Pero en ese proceso de yo soy maldecido y soy insultado y soy marginado, es porque hago un trabajo de vaciamiento espiritual, porque me convierto en discípulo del reino. Y ese convertirme en discípulo del reino es adquirir la pobreza de espíritu. No sé si te ha quedado claro. Sí. María José, hace una pregunta, dice Pedro. Espérate, no se te oye. María José ya sabe lo que dice, pero los demás no. Cuando mencionaste que Jesús fue rabí, ¿te refieres a rabia como maestro o como alguien vinculado a la sinagoga? Rabí en los términos judíos significa sabio, María José. Y así le llamaban sus discípulos a Jesús. Jesús le llamaban rabí, no le decían maestro. Maestro en los términos hebreos es rabí. Él no se sabe, pero se entiende que no perteneció al rabinato. O sea, no hizo el proceso de formación de los rabís. Sí es cierto que una parte importante de lo que dice tiene vinculaciones éticas con alguna de las escuelas rabínicas de aquel tiempo, particularmente de la escuela de Hillel, que es una escuela del rabinato liberal dentro de los fariseos y que defendía cosas como el planteamiento de la no violencia, el planteamiento de la aceptación del otro, etcétera. Y en ese sentido, una parte de las enseñanzas éticas de Jesús tienen connotaciones con esto. O sea, debía haber un diálogo, una comunicación entre las enseñanzas de Jesús y lo que enseñaban algunas de las escuelas rabínicas de aquel tiempo. Pero él no fue ni entró en la estructura institucional del rabinato. Él era un nómada. Hoy veremos que estaba continuamente andando de un lugar a otro y iba de pueblo en pueblo y además no solamente hacía eso, sino al contrario de los planteamientos de los fariseos y por supuesto de los esenios, se dejaba tocar, se acompañaba de mujeres y vivía entre los pobres de los pobres.
O sea que de alguna manera esto hay que entenderlo porque a veces se hacen asimilaciones simplistas de Jesús como fundador de una nueva escuela farisea o de Jesús como parte de la comunidad escénica, sobre todo a la raíz del descubrimiento de los papeles del Mar Muerto. Vamos a ver, las diferentes estructuras en la Judea, estructuras eclesiales, estaban los saduceos, que eran una clase alta vinculada y en alianza, en aceptación de la dominación romana, y que de alguna manera formaban parte del Sanedrín, pero que era un poco el órgano religioso civil de gobernación de los judíos. Ellos eran la parte rica vinculada con los terratenientes, etcétera. Luego estaban los fariseos, que defendían, que estaban en torno a escuelas rabínicas y defendían la pureza ritual dentro de la estructura, y se separaban de la población, los publicanos, los pecadores, la gente, los artesanos, eran gente impura, y ellos eran los que mantenían y controlaban el templo de Jerusalén. Único lugar, lo digo por lo que vamos a ver luego, que defendían donde se podía adorar a Dios. Y luego estaban los esenios, que llevaban la pureza a términos más radicales. Serían en nuestro tiempo los talibanes de cada religión. Se apartaban, se vestían de blanco, se hacían infusiones de agua limpia varias veces a lo largo del día y esperaban la llegada del Mesías glorioso en el desierto, separado de todo el mundo. Jesús no tiene nada que ver con eso. Jesús se mezcla con la gente, se mezcla con los más pobres, no respeta las normas de pureza, permite que los discípulos suyos coman en sábado, se deja tocar por la pecadora, es un hombre del pueblo. Si en alguna relación habría de connotación de Jesús con algún sector de Judea, serían con los llamados terapeutes, que eran un sector de judíos devotos que se dedicaban a la curación y que desarrollaban técnicas curativas. Quizás allí hay alguna connotación. No se sabe muy bien, pero desde luego no tiene que ver con esos otros sectores. Espero, María José, que te haya contestado. Gracias. Me chirriaba mucho el que mucha gente diga que Jesús perteneció a los esenios. Pues no. Se dice que quizás Juan, pero no se sabe tampoco, que Juan el Bautista tuvo más relaciones con los esenios porque predicaba en el otro lado de la orilla del Jordán, cerca de donde se han descubierto que estaban las comunidades esénicas, ¿no? Pero Jesús no. Bien, vamos a entrar, si os parece, en el texto de hoy. Si alguien, un poquito antes de entrar en esto, porque hoy vamos a hablar del tesoro que llevamos dentro, ¿no? Y ninguno, a lo mejor os habéis preguntado para qué he puesto aquí esta plantita, ¿no? No es para que quede mona delante de la tele. Es para responder a una pregunta que ha podido ha aparecido a lo largo de este retiro varias veces, que es ¿qué es la vida humana? ¿Qué soy yo? ¿De qué va los contenidos de mi existencia? En Occidente tendemos a hacer abstracciones de esto. Empezamos a hablar de esencia, de fuente, de forma, etcétera. Dentro del Zen, la respuesta más adecuada a la pregunta ¿quién soy yo? Sería hacer esto y quedarse callado. Pero como los occidentales necesitamos explicaciones siempre,
yo voy a dar alguna explicación. Pero insisto, es un añadido. O sea que, Feli, luego cuando vayas a meditar te olvidas la explicación. Somos tierra, somos base, somos fuente, somos origen. Y en una parte de nuestra evolución, bueno, y en esencia somos dual. Somos manifestación y somos potencialidad. Pero en la manifestación nos hemos ido por aquí. Y esta es nuestra vida humana, nuestra manifestación humana, con todos sus vericuetos, con todos sus nudos, con todo su andarse perdiendo. Y al final hemos organizado arriba una maraña. Esta maraña es nuestra conciencia. Y ya incluso se nos ha olvidado que partimos de aquí. Y nos hemos quedado ahí arriba. O sea, esa parte de ahí arriba es donde vivimos. Es como si estuviéramos rotos en relación con lo que tenemos debajo. Como dice Billy His, es como si fuéramos la cresta de la ola, olvidándonos que somos océano. Entonces, yo esto lo tengo en mi despacho, cada vez que lo miro, la potencia de su expresión me toca en el corazón, porque me veo ahí. Muchas veces le digo, Pedrito, baja por aquí, baja para abajo. Ese bajar para abajo es lo que hacemos cuando entramos en el silencio. Rompemos con nuestra maraña, la dejamos ahí arriba, no deja de existir, nuestros pensamientos no dejan de existir, nuestras circunstancias no, pero recorremos el camino inverso. Y en este recorrer el camino inverso a veces nos encontramos nuestros nudos o nuestras heridas que no hemos curado o nuestras pulsiones subconscientes y a veces nos asustamos. ¿Por qué estoy llorando yo tanto en este retiro? ¿Por qué me entra esta rabia? ¿Por qué de alguna manera no termino y tengo una angustia? Porque a lo mejor te has quedado aquí enredado. No has hecho pie. No has tocado la experiencia del silencio, condición necesaria para subir a la luz. Condición necesaria para que aparezca quien realmente somos. Que somos belleza, somos amor, somos luz que se abre, representada por esta plantita. Pero cuidado, somos fuente, somos espíritu, somos luz, somos vida humana. Somos el conjunto, no somos una parte. Porque uno dice, ya sé lo que tengo que hacer. Cojo unas tijeras, corto por aquí y se ha acabado todo el tema. Que es como cortar por aquí. No podemos cortarlo. También tiene que seguir existiendo. Digo esto para que os llevéis un regalo mío hacia vosotros, también hacia los que escuchan. Os llevéis esta imagen para vuestra vida concreta. Y cuando os enmarañéis ahí arriba, os acordéis de esta imagen. Dice Tomás 108, el que beba de mi boca se volverá como yo, y yo mismo me convertiré en él, y lo que está oculto le será revelado. El que beba de mi boca. Eso hace referencia a otro texto, no lo tengo aquí la referencia, pero en el cual, en medio de Jerusalén, Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y le daré una fuente de agua viva. Ese texto hay que desarrollarle, pero está muy relacionado con un texto maravilloso
del cuarto Evangelio de Juan, que es el de la mujer samaritana. ¿Os acordáis de él? Supongo. Estaba Jesús, que no paraba, de un lado para otro. Y andando de pueblo en pueblo llega hasta Samaria. Normalmente ni los galileos ni los judíos van a Samaria porque es un lugar condenado, es un lugar de los pecadores, de los samaritanos, serían de los intocables en aquel tiempo. Sin embargo, curiosamente, Jesús va a Samaria y allí tiene una de las anécdotas más maravillosas de su vida pública. Estaba allí el pozo de Jacob. Los samaritanos eran seguidores de Jacob y había un pozo que hoy en día sigue existiendo, que tiene como 100 metros de profundidad, quizás entonces tenía incluso más, hasta llegar al agua. Y Jesús estaba cansado del camino y se sentó allí junto al pozo y mandó a los discípulos a que fueran a comprar de comer. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Esto parece muy normal, ¿no? Bueno, pues es una blasfemia absoluta en aquella cultura. Que un judío se siente en un pozo, llegue una mujer samaritana. Los hombres no le hablaban a las mujeres extrañas. Era signo de pecado. Y encima le diga: dame de beber, está transgrediendo por lo menos 4 normas dentro de su planteamiento. Y este es uno de los esquemas claros por lo cual él no pertenecía, María José, a la ética farisea. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú mismo se lo pedirías y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas ese agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de este agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió: no tengo marido. Jesús continuó: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Se ve un poco de la psicología de Jesús. Tenía cachaza, tenía ironía. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llegará la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este texto es tan rico en detalles que visiblemente forma parte de los planteamientos originales del cuarto Evangelio que fueron proferidos por el llamado discípulo amado, que fue testigo de los sucesos que planteaban. El texto sigue después con el tema de que los discípulos se escandalizan porque está hablando con una mujer extraña, etcétera, ¿no?
¿Qué es este agua viva? Que hace que haya que ir a la boca de Jesús a beberla. Y cuando uno hace ese proceso, quien Jesús realmente es, quien Él sabe que realmente es, Él es el que se convierte en el que bebe. Normalmente los exégetas tradicionales han hablado de, dijéramos, promesa de vida eterna, conversión a una nueva humanidad, a una nueva forma de vivir. O sea, es como la mimetización de la conversión cristiana, ¿no? Este agua viva es lo que en los términos religiosos se llama el Espíritu Santo. Y como algunos de vosotros no sois creyentes, voy a explicarme en términos laicos al respecto, si es que es posible. ¿Es posible hablar del Espíritu Santo en términos laicos? Menudo reto. O de la Trinidad. Muchos de los que han analizado estos textos la han utilizado como base para hablar de la unión mística, como base de hablar del proceso mediante el cual la persona se transforma por dentro y se sacia del espíritu, se sacia de ese agua viva y ya nunca más vuelve a tener sed. Y ese saciarse es saciarse de lo divino. Pero ahí hay todavía una expresión dualista, de me tengo que saciar de un agua que me tienen que dar desde fuera. Y esa expresión dualista a veces también se ve en algunos de los textos místicos. Por ejemplo, en Santa Teresa se ve mucho el tema del matrimonio espiritual, el tema, y que lo refiero en el libro, de la unión de la criatura con el Creador, ¿no? Pero yo voy a utilizar para hablar de esto un texto de un jesuita, maestro Zen, que tenéis en la web y que tú, Luis, que lees inglés, te lo recomiendo, es un libro entero, Handokai. Y el maestro Hand, que es como se llama él, le llaman sus discípulos Hando, habla del Dios bipolar y utiliza el término de Dios bipolar vinculándolo a el sutra del corazón: forma no es sino vacío, vacío no es sino forma. ¿Os acordáis que yo he utilizado la expresión de existencia bipolar aquí varias veces? Y no sé si la habéis cogido. Es: nosotros venimos en una existencia que viene expresada a través de los fenómenos que vemos, a través de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, nuestras emociones, y en nuestro silencio descubrimos que hay mucho más. Y en ese descubrir que hay mucho más, realizamos en nuestro corazón la entrada en el reino. Y al realizarlo, empezamos a quitar separaciones. Empezamos a dejar de ser diferentes, dejar de ser fenómenos. No es que los fenómenos dejen de existir, sino que nosotros nos desidentificamos. Son maravillosos las formas, los fenómenos, los elementos concretos, pero nosotros no somos los fenómenos solo. Somos también la fuente, somos también el origen.
Y en la vivencia, en la experiencia de que somos la fuente, somos el origen y somos la luz, en esa vivencia es donde se manifiesta la identidad de la forma y el vacío. Y es lo que se llama en el Zen la experiencia de vacío. Tener la experiencia de vacío nos permite recuperar también la forma de otra manera. Cuando Jando habla de la Trinidad, habla del Padre y del Hijo. Bueno, antes de eso, ¿existe por un lado la forma y por otro lado el vacío? Preguntaría el estudiante avispado. No hay la forma no es sino vacío, el vacío no es sino forma. No existen existencias diferentes. O sea, no es posible coger el vacío aquí y la forma aquí y decir, ahora los he unido. Es una única realidad, con dos experiencias, con dos formas de expresión. Y nosotros vivimos atados, escondidos, encorsetados en una de las formas de experiencia. Y en nuestro proceso místico nos abrimos a la otra realidad. Y ahí es donde de pronto nos damos cuenta que no somos solo ola, que no somos solo maraña, sino que somos océano, sino que somos base. Pero no, al decir no, es que yo ya abandono el que soy cuerpo, el que soy mente, y ya no voy a ser más que vacío. Entonces me he ido al otro lado del péndulo. No es posible separarlo, soy las dos cosas. Por eso, ayer decíamos que la expresión sana de esta experiencia es que vuelvo a la realidad, que es lo que vamos a hacer hoy al final del retiro. A la realidad cotidiana me refiero, a los diferentes fenómenos y diferencias que existen en nuestra vida y en cómo lo percibimos. Y mi consejo a la mayor parte de los que habéis pasado por la entrevista es no pierdas la raíz que experimentas. Vuelve a tu vida concreta, pero sin perder la raíz que estás experimentando, que anidas en tu corazón. Y vive desde ahí. Porque si pierdes la raíz otra vez te vuelves a ir por aquí y vuelves a no darte cuenta que hay más por abajo. Cuando Jando habla de la Trinidad, habla del Padre y del Hijo. E identifica al Padre como lo no limitado, como lo sin fronteras, como lo sin forma, porque en el momento que tiene forma se concreta, y por lo tanto con el vacío. Y de hecho, culturalmente, el vacío equivale al término divino en la cultura occidental. Equivale, porque las visiones y las experiencias son diversas. Y en el momento estamos rozando el límite de la metafísica, el límite de decir cómo son las cosas. Por lo tanto, nos vamos a quedar un poquito ahí. Estoy intentando hacerme comprender, pero repito, lo que uno vive en experiencia en el centro es difícil de manifestar. Pero sigo por el planteamiento que hace Jando. Eso es el Padre. El Hijo lo identifica como la humanización del Padre, como venir a ser humano. Y la expresión de Jesús como Hijo es venir a ser humano. Pero cuidado, dentro de nuestro planteamiento, yo también soy el Hijo. Yo también soy la expresión humana de la fuente, del origen, del Padre. Y ahí de pronto se abre el escenario por completo. Porque además toca directamente con una versión teológica moderna en el cristianismo, que es somos otros Cristos. Toca totalmente con eso. Pero verlo intrínsecamente desde un planteamiento no religioso implica que la expresión del origen se manifiesta en la forma. Y la manifestación de nuestra vida humana
no es ni más ni menos que la manifestación de la vida del Hijo. ¿El Padre y el Hijo son dos personas diferentes? No. Es la misma realidad. Dios bipolar, la expresión única de la realidad con dos manifestaciones, el vacío y la forma. ¿Veis la significación de esto? Y entre el vacío y la forma hay una dialéctica continua de creación y de transformación, de cambio. Y esa dialéctica continua entre el Padre y el Hijo, de cambio y de manifestación, es el Espíritu Santo. La dialéctica que mueve continuamente la realidad en transformación, en ir de forma en forma y de forma en no forma, y manteniendo continuamente la tensión del vacío y de la forma, insisto, esto luego hay que digerirlo en el corazón fuera de palabras, porque si uno se queda en las palabras dice, ya tengo el esquema, aquí coloco el Hijo, aquí coloco el Padre, aquí coloco el Espíritu Santo, y hago mi propia metafísica. No, es una expresión desde el Espíritu, porque ese agua viva del que habla Jesús es esa dinámica de transformación esencial que se abre cuando el discípulo del reino descubre que soy Padre, que soy Hijo y que estoy en transformación. Por lo tanto, estoy lleno del Espíritu Santo. Y en esa dinámica de transformación ya no tengo sed, ya no ando buscando. No necesito ir a la fuente de no sé quién a que me den agua. Y por lo tanto tampoco necesito ir al templo a orar, porque cualquier sitio es bueno para orar. Cualquier sitio es bueno para que esta dinámica de transformación se exprese, que eso es oración. Diálogo entre el Padre y el Hijo, que soy yo, que está aquí. Y ese diálogo, que es la manifestación del Espíritu, se da en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquiera de las realidades cotidianas que vivimos. En cada una de esas realidades cotidianas tenemos que hacer la realización de lo que nuestro maestro llama la manifestación del reino. Con esto yo pretendo cerrar el círculo de la comprensión de lo que hemos venido viviendo estos días. El reino de Dios está aquí, está dentro de vosotros, está fuera de vosotros, está en todo lugar. La manifestación, la dinámica de transformación, creación y destrucción y de aparición del Espíritu se manifiesta en toda vida, se manifiesta en cada instante. Es pertinente, es real, es concreto. El encuentro con el Hijo es el encuentro con todas y cada uno de los fenómenos y hechos de nuestra vida. En cada uno de los fenómenos y hechos de nuestra vida tenemos el encuentro santo. Y si andamos buscándolo solamente en esos momentos especiales en los que ocurre no sé qué epifanía, estaremos equivocándonos. Luego, nuestro trabajo es, desde la raíz, comprender que en cada uno de los fenómenos de nuestra vida se está realizando la obra fundamental. Y esa obra fundamental es una obra de identificación del Hijo y el Padre,
en una sola realidad. Y esa identificación requiere de una acción creativa, que es la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué es esa acción creativa? Que los pobres dejen de ser pobres, que los que tienen hambre dejen de tener hambre, porque son saciados, que los que tienen sed dejen de tener sed, porque reciben su alimento. Quiero decir, el proceso mediante el cual la culminación de la obra espiritual se realiza es en el caritas, es en el ágape, en la vivir nuestro ágape particular momento a momento. No son mensajes difíciles de entender, pero son tremendos de vivir. Es un reto tan fuerte para nuestras vidas el poder captar en cada instante la realización completa de nuestra vida y no tener que andar buscando en ninguna parte el santo advenimiento, sino encontrar que la unificación de algo tan tremendo como es la Trinidad en mi instante presente, en mi corazón, es algo concreto y operativo. Quiero citar de paso que los chinos, cuando nos tradujeron en el sánscrito, nos hicieron un mal favor. Porque yo he dicho que antes el tema del corazón, o mente-corazón, lo que nos ha llegado de esa tradición es sin. Sin es efectivamente la naturaleza propia, la base, la fuente, el algo estable. El sánscrito no hablaba de sin, no hablaba de el corazón o de la mente-corazón, hablaba del vientre, o sea, del vientre fecundado, hablaba de una dinámica. El sin da una sensación de estabilidad, de seguridad, nuestra mente-corazón como algo estable, algo seguro, algo que no se escapa. Sin embargo, en la tradición más antigua se habla de una dinámica de transformación. O sea, el vientre es donde se produce esa dinámica de creación para dar lugar al hijo. Esa es la figura que utiliza el Pali originalmente, viniendo del Buda. Y esto se une con la dinámica del Espíritu Santo. Ahí vuelven a erizársele los pelos a uno cuando compara cómo dos tradiciones que no tienen nada que ver al final vienen a decir lo mismo. Volver al corazón, a la mente-corazón, o volver al vientre embarazado que está a punto de dar a luz, es el proceso dinámico que permite en mi vida actual que el Padre y el Hijo se manifiesten por obra del Espíritu Santo. O sea, esta frase que hemos oído tanto desde que éramos niños, de pronto adquiere un sentido. Aquí dentro. Adquiere un sentido aquí dentro. Esto es lo que los místicos vieron. Esto es lo que significa la tarea concreta de nuestras vidas. Y esto es lo que Jesús le dice a esa mujer, y es recogido con tanto detalle, curiosamente, por el cuarto evangelio, que es el evangelio del amor. Un evangelio muy influido por la filosofía gnóstica, pero también muy vinculado a una dinámica de amor entre el discípulo amado y su maestro. Entonces, esta expresión de el profundo cariño
con el cual Jesús se dirige a la mujer samaritana, expresándole palabras de vida eterna y vinculándolo a ese misteriosa agua viva que tiene como una especie de tesoro que va a dar, se vuelve algo concreto para nosotros, haciendo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque son los adoradores que quiere el Padre. Y son aquellos que se convierten en uno conmigo, porque tú, Padre, y yo somos uno, y quiero que ellos también sean uno. Son aquellos que experimentan la unidad en su corazón, que experimentan la expresión de lo uno en sus vidas. Y esa experiencia de la expresión de lo uno en sus vidas no son esos momentos especiales que son de un gran tesoro que muchos de vosotros ya habéis experimentado en la mitad del silencio. Es el reto de experimentarlo en nuestra actividad concreta, en nuestros actos de amor, en nuestros actos de misericordia. ¿Alguien quiere decir algo? Pues... Espera. Pero es que no se te oye si no, Me refiero a la raíz. Has comentado algo muy importante. Cuando volvemos a nuestra vida diaria, de no perder la raíz. Cuando volvemos a nuestra vida diaria, no perder la raíz. Lo estoy repitiendo para que se te oiga. Se llaman enraizarse a diario, es un ejercicio. Ejercicio de enraizarse a diario. ¿Cómo se contempla este ejercicio en la vida diaria? ¿Cómo podemos manifestar de forma sencilla esa unión de la que tú hablas? La manifestación está clara, a través de obras de amor. ¿Cómo hacer que no nos perdamos? Es quizás un poco la base de tu pregunta. Sí, para llevarnos algo concreto a casa. Algo que nos acompañe siempre en el día a día. Algo que no nos cueste ningún esfuerzo. Algo es muy sencillo, muy básico. Jesús dice, vuelve a tu alcoba, entra en ella, cierra la puerta y allí, escondido, clama de amor a aquel que te está escuchando. Esto es, primera cuestión, muy sencilla, volver una y otra vez, diariamente, a conectar con nuestro silencio, a conectar con nuestra contemplación, a estar día tras día repitiendo, aunque hayamos tenido una experiencia, aunque estemos aturdidos de trabajo, aunque tenemos metido tal, volver una y otra vez a hacer silencio dentro. En medio del trabajo, en medio de la actividad, no perder esa conexión. Yo a veces he dado ejemplos y consejos sencillos, como pararse un momento, respirar, seguir, como hacer la práctica de focalización en la actividad y abrirse continuamente a la pregunta, continuamente a la incertidumbre. Yo te miro y no solamente veo sino tengo que preguntarme por cuando te miro. O sea, tengo que ver más profundo, mirar más profundo. Por ahí iría mis observaciones, Daniela. Por ahí iría. Creo que había... Pregunta María José, siendo que el vacío y la forma son expresiones de una misma realidad, ¿cómo es que los
advaitines le quitan importancia a la manifestación y hablan de Maya. Sí, las diferentes tendencias más profundas, espirituales, en concreto estamos hablando de dos corrientes principales dentro de la sucesión del Vedanta en el momento actual. Una es la corriente Bhatia y otra Advaita. Dijéramos uno de los nombres más conocidos del Advaita pues puede ser Goenka, que es fundador del Vipassana. Pueden caer en el péndulo, en uno de los lados del péndulo, y hacer mucho hincapié en el planteamiento de la unidad, y en ese hincapié en el planteamiento de la unidad promulgar, no digo que sean lo que hacen los advaitines, promulgar la separación del mundo. Eso lo hemos hecho, lo ha vivido también el cristianismo. O sea, los padres de la Tebaida, del desierto, se alejaban del mundo por rechazo de lo que veían que la evolución de las primeras comunidades estaban promocionando, pero al alejarse del mundo estaban separándose de las expresiones concretas. Y yo decía, cuando hablaba de la bienaventuranza de los solitarios, que solamente está justificado la dedicación a tiempo completo de la contemplación cuando el objeto de esa contemplación es precisamente tu vinculación con el mundo y con las cosas. Es decir, existen grandes contemplativos que se dedican a la contemplación completamente, pero están viviendo vinculados al mundo y a las cosas. El místico no se aleja de las personas y las cosas. Y la expresión de resolver el problema de la pobreza real también tiene algunas tareas en el plano del contemplativo completo, a tiempo completo. Pero cuando se hace ese alejamiento por rechazo, estamos equivocándonos. Y algunos de lo que se ha venido a llamar dentro de esa tradición el pequeño vehículo, el Mahayana es el gran vehículo, el Hinayana es el pequeño vehículo, ha habido una tendencia de rechazo, de separación, de alejamiento de todo esto, porque es lo malo, porque es lo que me aleja de esto. Y entonces yo personalmente me parece que es un camino equivocado. ¿Algo más? Yo quería preguntar si el vivir con atención plena no nos mantiene también enraizados, o es necesario el conectar con nuestro silencio. Cuando conectamos con nuestro silencio, lo que hacemos es ejercer la atención plena. Y todos los consejos que yo he dado relacionados con cómo proceder en relación con la pregunta de Daniela, cómo proceder en nuestra vida corriente para mantener nuestro enraizamiento, es abrir los ojos, prestar atención, la atención plena. A uno de vosotros les he recordado el ciclo de los 7 factores del despertar, que está en la página web y que yo vengo haciendo charlas sobre ello a lo largo de todo el año. Y el primer factor es sati, es atención plena. Y hay que empezar por ahí. Hay que empezar por la atención plena y no olvidarlo nunca, no volverse para atrás. Porque en el momento en que hacemos mirada profunda, que es atención plena, empezamos a ver el resto del escenario. Pero es que en la práctica del silencio, que no sea atención plena, es otra cosa. O sea, esas prácticas que a veces es perderse en el peyote, o perderse en la visualización de no sé qué, eso no es meditación, no es práctica del Dharma, en el sentido que tú vives, ¿no?
Pero sati lleva incertidumbre, lleva a abrirse a lo que no, a los caminos no transitados, que es Dhamma Vicaya, que es investigación, que es preguntarse. Y eso lleva al desarrollo de un motor vital que te hace pasar por momentos de gozo, de alegría y de paz. Y al final, lo que queda es el estado de ecuanimidad, que es el estado en el cual, porque has comprendido, en términos budistas, la naturaleza del ser, o en términos cristianos, has entrado en el reino, porque has vivido eso, ya te importan tres narices si ganas o pierdes, si triunfas o fracasas, si sufres o si tienes placer. Es el estado en el cual has integrado al Padre y al Hijo y te has puesto al servicio de la dinámica santa que ahí se desarrolla. ¿Entendido? ¿Algo más? Gracias. O sea, yo no sé si en este acercarse a Occidente y a Oriente, ¿no? Desde las tradiciones místicas o desde, digamos, sus expresiones religiosas, no hay también de alguna forma como un abordaje dicotómico, ¿no? Porque hay elementos de lo que tú planteas que a mí me recuerdan profundamente al animismo africano o a las culturas indígenas latinoamericanas, que a lo mejor, bueno, no han llegado a ese nivel de no sé, de por decirlo de alguna forma, de sutileza en explicar, digamos, esos fenómenos, pero que sí tienen, ¿no? Yo recuerdo a mí de las anécdotas que más me impresionaron, que digamos, en el África Occidental, durante, bueno, la colonización francesa, que se crea, digamos, todo un movimiento, digamos, contrario a la colonización, y que durante un tiempo es capaz, digamos, de frenar el avance francés, ¿no? Pero que en un momento dado, o sea, las tropas francesas reciben la orden de tierra arrasada, y los viejos africanos deciden quedarse en sus pueblos, ¿no? Y cuando llegan las tropas francesas, que tienen la orden de matar a viejos, niños, mujeres, ellos se quedan esperándoles, y al verlos llegar les dicen: no me engañas, tú también eres Dios, ¿no? Y asumen, digamos, entonces es esa profundidad de entender que todos los elementos, que esa forma, ¿no? Esa expresión del vacío, ¿no? De Dios, yo también lo veo como muy, muy reflejado en esas culturas que no dialogan en esa dicotomía Occidente-Oriente, porque como generalmente han sido las culturas excluidas, no sé, decir, de alguna forma me hacía pensar en eso, ¿no? Sí, la línea de escena a la cual yo pertenezco, Nube Vacía, está integrada en una fundación que fundó Billy Hirschjager, que se llama Caminos de Sabiduría Oriente-Occidente, Fundación Billy Hirschjager. Y efectivamente ahí habría que haber añadido Norte-Sur, porque efectivamente el propio Billy Hirsch es el que dice, como un símbolo de la espiritualidad ecuménica, es que todos andamos subiendo la misma montaña. Algunos empiezan a dar vueltas y vueltas en caminitos por abajo en la vereda, y otros hacen suben para arriba en plan ascético, y otros dan la vuelta a la montaña. Y
Bueno, pues uno mira al que va en el otro camino y dice, no, mi camino es el bueno. Y el otro dice, no, mío es el bueno, durante mucho tiempo. Pero cuando uno se va acercando ya a la cumbre, ya no hay caminos buenos ni malos. Y al final todo se junta en un único camino y en una única cumbre. Entonces yo creo que a veces por esa dinámica, la conciencia dicotómica no está en las expresiones místicas, está en la mente humana, que continuamente hablamos de diferencias. Y la experiencia bellísima que tú citas expresa claramente una conciencia mística de los viejos africanos, ¿no? Y que también se encuentra en muchos de los planteamientos originales de las tribus en Sudamérica, ¿no? Por lo tanto, de ellas debemos aprender y esas son riquezas a recuperar. No debemos invadir los espacios. Uno de los grandes retos que hay aquí es, en este momento en que viene la cultura del Zen a Occidente, pues hay mucha gente que mimetiza. Y bueno, pues hay que hablar en japonés. Y además hay que ponerse los trajes japoneses. Y además hay que hacer las referencias japonesas. Bueno, mire usted, vamos a hacer un proceso de integración de culturas. Claro, Billy His dice, mantengamos al menos durante un tiempo separado la práctica de la contemplación y la del Zen para que una no se coma a la otra. En el fondo no son dos prácticas, es la misma. Es la misma. Y en el momento además en que, al menos como es mi caso, en la práctica del silencio yo utilizo también mantras y tal, al final me estoy identificando con otras prácticas que proceden a lo mejor del budismo tibetano, ¿no? O sea, de alguna manera es que hacemos demasiadas tonterías con todo esto también. Y hay que tener mucho cuidado. Y hay que huir del talibanismo espiritual de nueva era. Porque montamos unos numeritos ahora de muchísimo cuidado, numeritos esotéricos, nos inventamos nuevas religiones. Y yo tengo mi maestro interior, yo tengo mi... y ya hemos montado un número. Por eso hay que volver al mercado, hay que volver a lo concreto. Y hay que recuperar la raíz de nuestras tradiciones. Una de las razones profundas en mi historia personal de haber escrito este libro es porque yo, que abandoné hace 20 y tantos años la práctica religiosa católica y me metí en el Zen y empecé a practicar la meditación vinculándome con el budismo y descubrí el budismo, de pronto me dije, pero si tengo una riqueza en mi origen, pues mi reto es intentar ver esa riqueza de mi origen. Y ahí volví yo al nazareno, en ese reto. Por lo tanto, hagamos ese reto continuamente y no hagamos separaciones, y por eso yo hablo de posiciones transespirituales, porque yo debo aprender del Tao Te Ching, del Mahamudra, del Buda, del Tantra, del Vipassana, del cristianismo, del islamismo, del judaísmo, del sufismo, y luego seguir mi camino, hacer mi práctica. También llamó la atención sobre el síndrome Butterfly. La mariposita que coge un poquito de aquí, otro poquito de allá, y al final yo soy un esotérico porque sé un poquito de esto, sé un poquito de allá, y no soy de nadie porque soy yo solo. Qué mal huele eso. Huele a frivolidad espiritual. Hay que ser humilde, meterse en el camino que a uno le es propio y profundizar en él. Y hacerse ser maduro en él. Y la única expresión clara de que tu vida ha seguido un camino auténtico es el amor que demuestras, la compasión en acción que manifiestas. Esto es, que los pobres dejen de ser pobres, que los sedientos dejen de tener sed y que los hambrientos dejen de tener hambre. Es la única manifestación
por muchos motes que te pongas, que tú eres de Advatia, o eres de no sé qué, o eres de no sé cuántos, y en tu vida personal eso no tiene operatividad, mierda pincha en un palo. Mierda pincha en un palo. Puede ser muy brutal la imagen, pero es así. Y yo creo que la frase más fuerte está en el Apocalipsis. A los tibios los vomitaré de mi boca. De esa boca que tiene la fuente de agua viva, de esa boca los vomitaré. Terminamos con el verso. Yo quiero felicitar a Pedro. No felicites porque me vas a hacerme que me vaya por aquí y no puede ser. Lo siento, pero en los programas del retiro ha desaparecido la palabra Kingfin y en su lugar está andar meditando. Pero eso es porque, bueno, gracias a Chantal, no por mí. En el cruce de caminos de mi vida me he quedado parado y sin aliento, tras largo tiempo recorrido por caminos sin nombre, sediento y cansado como tú, maestro, sediento de eternidad, sin saber cuál es el significado, cuál el destino, cuál el punto de diferencia. Es una sensación de falta de espacio a completar, de ausencia que ansío llenar. Mi boca es un pedernal y mis huesos gritan soledad. Perdido el norte y el sentido, espero a que aparezcas y calmes mi sedienta boca. He recorrido campos y ciudades siguiendo el rastro y el dolor de mis hermanos. He visto la destrucción y el absurdo de las metas humanas. Ya roto por fuera y por dentro, grito por el asidero, el punto que me sostenga y permita el descanso esencial. Busco tu punto y tu bebida, amado eterno, amado que vienes acompañado de luz y sombra. He predicado el no sé qué, siguiendo el dogma de turno y la vieja canción, hasta que he caído exhausto sin palabra que decir. Me he colmado de agua, pero tengo sed. He llenado mi cuerpo de todas las comidas humanas, pero sigo con hambre de cielos y estrellas. Es un vacío triste, angustiado que llena de gritos la noche, mientras en silencio la oscuridad miro, con ojos abiertos en los que las lágrimas son negadas. ¿Dónde te escondes, amado? A ti mi voz y mi clamor por el agua que prometiste. Fuente viva, que al vaciarme me permita la bendita locura, que llenará la noche de sentido con palabras de vida eterna, mientras el silencio resuena. Dame de beber, maestro mío, esposo de mi alma, uno conmigo en esta mi soledad. Haz que la esencia se funda y la unión se complete, que la búsqueda termine y la llamarada crezca. Dame de beber, amado, pues, del agua que en locura me torne, pues solo en locura volveré a ser el que desde el principio ya era cuando quise ser.